Hola, espero que estén bien. Bienvenidos al podcast El secreto de la Matrix. El día de hoy quiero que hablemos sobre el llamar a las personas rebelde o cuando a ti te lo dicen. Y esta historia nació a partir de que una amiga me dijo precisamente esta mañana que sus familiares más cercanos le llamaron rebelde y ella lo recibió con una connotación negativa, pero yo creo que en realidad es un cumplido para cualquier persona que le digan rebelde. Y precisamente de eso quiero hablar, de cómo utilizar incluso esa rebeldía para transformar al mundo. Y ella lo tomaba mal porque sus familiares cercanos decían que no hacía lo que se le decía. Y yo me sentí muy identificada con esto, porque a mí también, con mi familia más cercana, me ha pasado por muchos años. Mi mamá y yo siempre hemos tenido una relación difícil. Ella siento que se llevaba mejor con mi hermana, porque mi hermana le decía prácticamente que sí a todo. Yo no siempre decía que sí. Yo siempre tuve una personalidad más marcada, siempre de alguna manera u otra recordé quién era yo y eso siento que siempre chocó mucho con mi mamá. Mi mamá me trataba de hacer de una manera que ahora también viendo su historia y viendo como sus tristezas, sus heridas, comprendo por qué lo quería hacer y he trabajado mucho en eso. Pero ella quería a la vez moldearme de una manera y yo nunca lo acepté, yo nunca me dejé. Si a mí me gustaba algo, era un no, a mí me gusta esto. Si ella quería que yo fuera de cierta manera, me negaba completamente y sí hacía berrinche y lo que sea, pero no seguía esa pauta, no seguía lo normal. Y cuando yo empecé a caer en cuenta que sí era muy rebelde y que esa rebeldía la podía utilizar para otra cosa, me gustó muchísimo. De hecho, fue también a partir de un compañero en un trabajo que me dijo que él creía que yo era muy feminista y yo actualmente no me identifico con el feminismo, para nada menos con el actual, em, que esa es una conversación muy aparte, pero creo que no tienen como ya ideales buenos, ¿no? Ya son como lo que en un momento voy a definir rebeldes sin causa, aunque aparentemente sean con causa. Pero voy a hablar más al respecto de los rebeldes sin causa en un momento. Em, e- mi compañero me decía que él creía que yo era muy feminista y yo le dije, ¿por qué crees eso? Me dijo que porque soy muy rebelde, porque siempre, si algo no me parece, lo digo, si algo creo que no está bien, pues no lo hago o comienzo a señalar el por qué no está bien, ¿no? No sigo las pautas y es lo mismo que le pasa a mi amiga. Su familia espera algo de ella, pero son también las mismas heridas de la familia. La familia quiere que se siga, que todos los integrantes sigan ciertas pautas, ciertas acciones, lo que unos esperan desde las mismas heridas. Y por eso ella encontraba mal este término. Y a mí me parece que es algo muy bueno porque realmente las personas que cambiaron el mundo siempre fueron de alguna manera u otra rebeldes. Y para poner un ejemplo de cultura pop, por así decirlo, están los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, no sé si alguien los conoce, los libros y las películas, son una distopía donde en el país de Panem está una dictadura del presidente Snow. Es una dictadura que también es la cabecilla y unos cuantos se rodean de riqueza y el Capitolio es muy rico, pero los demás distritos son extremadamente pobres, sobre todo los del 3 para allá, porque son 12, ¿no? Algo así. Y todos los demás distritos, aún el uno y el 2 que tienen como cierto estatus,
terminan siendo esclavos para el presidente, ¿no? Ya ni siquiera para el Capitolio, para el presidente, para ese señor, para Snow. Y cuando los demás distritos comienzan a hacer una revolución, la denominación que les dan son los rebeldes. Y esos rebeldes empezaron a querer derrotar a Snow, que Snow ya no estuviera el presidente, para ser libres y vivir en una democracia. Y es como cuando cae Snow, empiezan a elegir sus presidentes por votos, por lo que idealmente se conoce como democracia, ¿no? Y estos rebeldes son los que consiguieron la libertad, son los que consiguieron los derechos, la igualdad para todos, la verdadera igualdad, ¿no? Y es por eso que este término también me parece muy bueno. Una vez más, los verdaderos rebeldes son los que transforman el mundo, son los que lo cambian, porque estos rebeldes salen de las pautas, salen de lo normal, de las normas para traer derechos a los demás, ¿no? Y aquí es a lo que quiero referirme con rebeldes con causa. Los rebeldes de los Juegos del Hambre eran rebeldes con causa porque ellos tenían la causa de ser democráticos, de ser libres, de ser soberanos, de todo eso que tiene un país como un país bien estructurado, ¿no? Un buen país que gobierna por todos, no por unos o por uno. Y los rebeldes sin causa están nada más todo el tiempo quejándose, están haciendo mucho barullo, están siempre creando marchas y destruyendo lugares sin ninguna causa en particular. No me refiero en este momento a un movimiento en particular, pero es en la mayoría de ellos, en la mayoría de los movimientos sociales actuales, existen grupos de personas que se van a marchar nada más por hacer destrozos, ¿no? Otra vez, ningún movimiento en particular, pero en todos los hay. Y son estas personas que no tienen una causa verdadera en pro de todos, en pro de los demás, no de uno solo. Los rebeldes con causa transforman el mundo. No quieren acaparar todo. No son esas personas que un día quieren luchar por el cambio climático, el otro día por la igualdad entre hombres y mujeres, el otro día porque las personas de la comunidad LGBT tengan derechos igual que todos y que no sean discriminados, el otro día porque los negros también tampoco sean discriminados y así, ¿no? Que se van de todos y no logran construir nada, sino los que tienen una causa en específico. Los rebeldes de los Juegos del Hambre tenían la causa de ser democráticos y ellos elegir a su gobernante. Y hablando de este tema político, quiero hablar de también otra historia que me he encontrado más recientemente y es un caso muy particular. Es la hija de una mujer que recién conocí este año y que yo siento que esa mujer es una de mis almas gemelas, así, de esas amigas que de verdad te marcan, ¿no? Pero su hija, yo he encontrado muchas similitudes entre ella y yo, entre la niña, que bueno, ya tiene como 16 años, no es tan niña, pero por ahí va. Esta niña también ha sido muy rebelde toda su vida y mi amiga ha batallado con ella, pero mi amiga me dice, es que ella es yo. Si mi amiga también en su juventud era era muy rebelde. Y ella dice que se le está como que revirtiendo todo lo que le hizo a su mamá, ¿no? Pero ese ya es un asunto de ella y sí, ella sabrá qué hacer con esa enseñanza, ¿no? Pero yo a su hija, yo le veo muchísimo potencial en el tema político. Yo me he inmiscuido recientemente, bueno, en el último par de años, me he inmiscuido mucho en política.
y he visto todo tipo de casos, he visto todo tipo de personajes, todo tipo de cosas entre grotescas y bonitas y todo eso. Pero esta niña, con esa rebeldía que tiene, ella es como un fuego en este momento que muchas de las cosas que toca, o casi todas las cosas que toca, se prenden también con ese fuego y se expande el fuego y en ocasiones lo carboniza, le quita cierta vida. Pero ¿qué hace el fuego también? El fuego transforma. Por eso antes se usaba mucho, ahorita no tanto, aunque se sigue usando, en las cosechas, en los campos de agricultura, quemaban esa tierra, porque una vez quemada tiene cierto proceso el carbón que también se va a los árboles y se crea el dióxido de carbono y luego se crea oxígeno y todo eso, ¿no? Tiene cierto proceso que crea nutrientes y esos nutrientes generan vida nuevamente, es decir, el fuego transforma, da vida, pero también carboniza y mata, ¿verdad? Entonces, esto le está pasando a la hija de mi amiga. En este momento ella es mucho fuego, pero está aprendiendo a contenerlo porque ella ya está encontrando más causas, ella se está metiendo en temas un poco sociales y de política. No está tan adentrada, obviamente le falta mucho, es muy joven, le falta mucho por aprender, pero ella ya está encontrando una causa, algo que hacer, algo más allá de ella. Ella es un pueblito cerca de mi ciudad, se le dice como ella es de rancho, entonces también su visión, su perspectiva es muy limitada. Sin embargo, ella también ha viajado y eso le permite como un poquito expandirla, ¿no? Pero sigue teniendo muchas limitaciones que a las mujeres de rancho se les ponen. Y ella está encontrando más causas por las cuales contener ese fuego y redireccionarlo. Y yo creo que ella, en tema político o en temas sociales, ella puede aportar muchísimo con toda esa energía que trae, con todo ese fuego, porque también para el tema político necesitas como toda esa energía de avanzar e ir hacia un objetivo por el bien de todos, pero también necesitas contener ese fuego, porque en ocasiones va a haber cosas que se lancen hacia ese fuego y quiera prender. El fuego, mientras más, no sé, gasolina, cartón, aceites le eches, o sea, cosas flamables más bien, pues obviamente prende más. Cosas, quiero creer que no son orgánicas, sé al 100% cómo funciona eso, no lo sabría explicar ahorita, no es mi tema, pero em, en política te avientan cosas que hacen que ese fuego prenda y en ocasiones si no lo sabes controlar, pues se te expande y todo se te quemó y se carbonizó y perdió vida, ¿no? Pero creo que ella aprendiendo a utilizar ese fuego y a direccionarlo bien y no dejar que lleguen esas cosas flamables que pueden perjudicarle a ella y a su camino y todo lo que tiene que aportar, ella puede ser una gran política o puede ser una gran activista social. Eh, Bueno, la veo más como del tema político y decir eso no está bien porque ella tiene mucho eso de si algo no le parece, dice que no está bien y no tiene pelos en la lengua y lo dice y a quien, si alguien se molestó, pues ni modo. Ya lo dijo porque es lo que ella parece, lo que ella piensa y pues es lo que ella piensa. Y eso me gusta mucho de ella. No tiene miedo de decir las cosas y es capaz de señalar porque sabe que eso no está bien. No es señalar por señalar, es porque sabe que eso no está bien y hay que remediarlo. Y ese fuego, conteniéndolo hacia el señalamiento de eso no está bien, el utilizar esa energía, ese fuego para decir, tú estás haciendo mal a todos los ciudadanos, tú estás robándole al pueblo, tú le em, estás otorgándole derechos a unos pocos, pero no a todos, cuando todos nos lo merecemos.
Eso sería muy bien utilizado, todo ese fuego, toda esa energía, todo ese señalamiento. Es lo Ella es lo que yo llamo una rebelde con causa en este video, ¿no? Es un término muy utilizado en realidad. Pero ella, que es rebelde, yo que soy rebelde, mi amiga que es rebelde, todos los que son rebeldes necesitamos utilizar esa rebeldía por el bien de todos. Necesitamos utilizar esa rebeldía para transformar el mundo. No podemos contenernos y moldearnos a lo que otra gente quiere. Eso no significa que vamos a pelearnos con los demás, no significa que yo todo el tiempo me voy a pelear con mi mamá, no significa que la hija de mi amiga se vaya a pelear con ella siempre por eso, sino que hay que encontrar la manera de todo ese fuego, toda esa energía que uno trae porque es muy rebelde, direccionarlo hacia una causa en específico, una causa que sea por el bien mío, pero también de todos los demás, que todo nos ayude. Esa causa que nos ayude a transformar el mundo, a mejorarlo, que nos ayude a salir de la norma, que nos ayude a ser siempre mejores. Y ese es el secreto de la Matrix.